Evo Morales es un impostor por muchas razones. Es un connotado mentiroso, es un ladrón, es un personaje totalmente, es un garante del narcotráfico. Él cobija el narcotráfico, viene del narcotráfico. ¿O acaso alguien se cree que una persona que se dedica a manejar un sindicato que vende hojas para que los campesinos masquen coca puede construir ese poderío? Por supuesto que no. Necesitan otra fuente de financiación y necesitan para eso construir una comparsa, construir un libreto, reescribir la historia. Fíjense que yo arranco el libro, comienzo el libro citando algunas cosas que me parecen interesantes. La primera marcha fuerte indigenista que citan los principales biógrafos apologistas de Evo Morales se da en Bolivia en el año 92. ¿Y por qué no antes? Bueno, estas son percepciones que están sometidas, las podemos discutir. Yo podría tener mi teoría que está explicada en el libro y por supuesto es discutible. Pero en el año 92 la Unión Soviética deja de existir. En el año 92 formalmente la Unión Soviética deja de existir independientemente de la caída del muro de Berlín en el año 89. Como administración pública, política, como Estado imperial no existe más. Formalmente desaparece y se genera una disgregación. No existe más. No es casualidad que en el año 91 se haya creado el Foro de San Pablo. No es casualidad, entonces, a mi juicio, que en el año 92, ese mismo año, se les ocurre a los indigenistas o a los partidarios de ese conjunto de consignas que se conoce como ideología indigenista, empezar a reescribir la historia boliviana y empezar a solicitar y reclamar cosas que antes no pedían, no reclamaban, y a escribir una historia que es novedosa. Y que tiene que ver el año 92, además, con una fecha interesante, porque se cumplen los 500 años de que el genocida Colón se topó con las Américas. Entonces, fíjense qué interesante, me parece que muchos de nosotros hemos, durante muchos años, menospreciado la batalla cultural, cuyo a lo mejor el autor intelectual de esto, o el padre intelectual lo mencionó Guillermo, que es Antonio Gramsci. Nosotros hemos menospreciado la cuestión cultural. Me parece que en el año 92 o en los años 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída del socialismo, apareció en escena una suerte de optimismo, y inclusive un libro marcó la época y fue editado en el año 92, que fue el libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre. Ya terminó la historia, terminó el conflicto, terminó la guerra ideológica, la guerra política. De ahora en adelante, en tiempos más o menos cercanos, la democracia liberal, el capitalismo, las libertades personales van a ser lo que va a prevalecer en el planeta. Entonces apareció un determinismo triunfalista por parte de quienes piensan como nosotros. Entonces el determinismo marxista cambió de lugar, y eso creo que nos ablandó, nos anestesió, como decimos en Argentina, nos hizo dormir en los laureles, y 20 años después nos encontramos con que el grueso de la región, salvo algunos países, están en la causa dictatorial. Y el socialismo del siglo XXI es un ayornamiento, una reversión de lo que pasó en el socialismo del siglo XX. Ahora, en el año 92, Evo Morales no podía salir con la hoz y el martillo reivindicando al hombre nuevo y hablando de la alienación y hablando de la plusvalía. Él y sus amigos de las ONGs y los intelectuales asociados del marxismo reciclado necesitaban un nuevo libreto, una nueva causa, reescribir el pasado, reivindicar indigenismos, hacer creer que Evo Morales pertenecía al sector indigenista cuando no tiene nada que ver con ello, reivindicar la Pachamama para tener una argumentación de por qué hay que expandir los cultivos de coca. Todo un libreto, toda una orquestación intelectual, ideológica, etcétera, que me parece a mí que no le hemos prestado atención. Había un pensador monárquico, Morraz, con quien yo muchas de sus ideas no simpatizo, pero que tenía conceptos muy interesantes. Y en un libro que se llama El orden y el desorden, él escribió un concepto que me parece muy interesante, que dice, él lo escribió por la Revolución Francesa, ¿no? En otro contexto. Él decía: un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y me da la impresión, si hubo una contraofensiva en Venezuela, en Bolivia en ese momento, o en Venezuela cuando Hugo Chávez empieza a utilizar a Bolívar a su antojo, o cuando Evo Morales intenta utilizar la causa indigenista a su antojo, o cuando en Argentina los montoneros utilizan la causa de los derechos humanos a su antojo, no hubo intelectuales que salieran a refutarlos. Entonces pasaron 20 años de propaganda ideológica, y esos conceptos, esas slogans, esos aforismos, esas ideas fuerzas han ido adquiriendo en la opinión pública la autoridad de lo verdadero.
como decía Morraz, un error y una mentira que oportunamente no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, han ido adquiriendo la autoridad de lo verdadero poco a poco. Entonces, de repente decir que Evo Morales no es un indio llama la atención, porque con 20 años de propaganda, que sí ha dicho que lo es, esa ficción adquirió la autoridad de lo verdadero. Y así en cada mito que se ha ido tejiendo en la región. Miren, hay algunas cosas que son interesantes. Este libro ya han partido 250 ejemplares a Santa Cruz de la Sierra y a La Paz. Y yo pensaba, qué raro, porque lo que confirma que Evo Morales es un dictador es que amigos que están viviendo en Bolivia y que tienen un determinado protagonismo, son diputados, son senadores o son periodistas, les digo, bueno, ¿cómo hago para presentar el libro allá? ¿Me ayudan? Vamos a presentarlo a Bolivia. Me han dicho, no vengas porque no podemos garantizar tu integridad física. O sea, esas respuestas de quienes sí están interesados en que el libro se promueva, confirman dos cosas. Primero, que lo que dice el libro, algo de verdad debe haber, pues si no sacarían otro libro y lo refutarían y listo. Y segundo, el carácter represivo y dictatorial del régimen que hay en Bolivia. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo pueden entrar los libros entonces? Pero es que es distinto. Es más eficiente la dictadura contemporánea, y vuelvo a José. ¿Por qué? En Venezuela, y yo cuando hice el libro de Chávez, eso lo tomé mucha dimensión, los diarios de papel y libros contra Chávez sí que hay. Porque un diario de papel, un libro, llega a miles, algunos miles, que tienen la voluntad, la inquietud intelectual de ir a una librería y de comprar un libro, y esos son miles, que en definitiva nunca van a votar por ellos. Ahora, salir en televisión, en los grandes medios de comunicación, que llegan a millones de personas, sin que el televidente tenga que hacer ningún esfuerzo más que estar sentado en su casa, eso ya es peligroso. Entonces, para dar la parodia de que existe en sus respectivos países libertad de prensa, a lo mejor dejan que entren una determinada cantidad de cientos de libros de estos. Necesitan también formar parte del teleteatro de la democracia plural. Esto explica, entre otras cosas, un maestro del populismo dictatorial de mi país, como fue Juan Perón, que cuando vuelve en el año 73 a la Argentina, sus acólitos le preguntan, ¿qué hacemos, general, con el diario La Prensa, histórico diario opositor, que él había clausurado 20 años atrás? Lo había confiscado, etcétera. Entonces, ya Perón, que de tonto no tenía un pelo, ninguno de estos dictadores de la región de tonto tiene un pelo, eso lo aprendí alguna vez de Armando Rivas. No creamos que porque son malos administradores son tontos, son inteligentes para su propia causa, son inteligentes para una causa que no nos gusta, pero son inteligentes, no los menospreciemos, porque esa menospresión y el subestimarlos ha sido funcional para que ellos se salgan con la suya y para que nosotros nos pongamos apáticos. Pero volviendo, le preguntan a Perón, ¿qué hacemos con la prensa? ¿La cerramos de vuelta? Y Perón pregunta, bueno, pero ¿qué tirada tiene la prensa? Y 80.000 diarios por día. Bueno, pero de los 80.000 la leen 40.000. Y de los 40.000 la entienden 20.000. Entonces dejala, que así no me dicen que soy un dictador. Esa fue la respuesta de ese gran maestro de los dictadores, que creo que junto con Fidel Castro son de alguna manera los dos grandes arquetipos de Latinoamérica. Entonces, y además el voto, el nuevo sistema que tiene el socialismo del siglo XXI para legitimarse a través de una estructura clientelar estatal, les permite darle una legitimidad a lo que están haciendo. Lo cual, es bastante fácil poner ejemplos sencillísimos de libro básico. Mussolini ganó por elecciones, Hitler ganó por elecciones, Perón ganaba por elecciones. Y voy a incluir, en que algunos puedan enojarse, a Salvador Allende dentro de la nómina de los dictadores que ganan elecciones, de los dictadores históricos. Lo que ocurre es que, como decía Víctor Hugo, no un periodista tránsfuga de la Argentina, sino el célebre pensador y novelista francés, Víctor Hugo decía que entre un gobernante que hace el mal y un pueblo que lo consiente existe cierta solidaridad vergonzosa. Por eso el gobernante necesita tener la solidaridad de los votantes, y eso le da un respaldo y una legitimidad bastante difícil de desarmar. Bueno, digo, yo también tengo mi posición respecto a lo que pasó en Bolivia, pero muy bien, ¿no? Sí. La verdad es que, digo, me parece que había una constitución original por la que fue elegido Evo Morales, que en un fuerte la modificó, logró la reelección, después hizo una reinterpretación para tener un tercer mandato, que se acababa ahora. Como quería seguir, fue un referéndum, lo puso público porque creía que ganaba y perdió. Sí, después cambió la Corte Suprema de Justicia para
poder hacer una lectura que es un derecho humano por ser elegido. Digo, encima va y después comete fraude, bueno, digo, y encima después dice, no, vamos a llamar a elecciones frente a una situación que está arrinconado. ¿Eso no te pareció bien? Y después, no, sí me parece bárbaro. El problema es que, digamos, ¿qué quería? Hacer fraude bien para que no se note y sí poder ganar. No, bueno, las digo, irregularidades